Señor, te damos gracias porque es algo especial, algo específico que nosotros como iglesia, como congregación podemos estar aquí delante de tu palabra, escuchando lo que tú tienes para nosotros, lo que has escrito hace muchos años a tu palabra, a tu pueblo, a través de tu espíritu, lo que todavía se aplica a nosotros hoy en día, porque Señor, es el mismo Espíritu, es el mismo Dios, es el mismo Salvador y nosotros somos tu pueblo. Entonces te damos gracias, gracias por eso. Es en tu nombre que oramos. Amén. Muy bien, entonces Daniel capítulo 7. Aquí en este libro vamos a ver un cambio de temas. Los capítulos 1 al 6 en realidad tenía mucho del género narrativo, contándonos todo lo que estaba viviendo Daniel y sus amigos bajo el imperio babilonio, después el imperio medo-persa, y ahora va a haber un cambio a un género, lo que se llama un género apocalíptico. Ahorita voy a explicarles eso, pero no hace mucho yo estoy hablando con un amigo y él me estaba explicando de que hay algunos partidos de fútbol. Él estaba hablando de fútbol americano, de fútbol americano que él no puede ver, porque se mete demasiado en el partido, se pone de mal humor, está muy entregado a eso. Entonces lo que él hace es grabarlo, después él ve quién gana y después vuelve a ver el partido, porque así no está tan angustiado cuando está viendo. Y es un poco diferente, pero cuando llegamos a la literatura apocalíptica, eso es lo que estamos viendo, que Dios nos da la oportunidad en su gracia de ver un poco más allá de lo que nosotros estamos experimentando en el aquí y ahora. Pero el punto no es simplemente saber cada detalle de lo que va a venir en el futuro, sino es para animarnos en el presente. Es para decir, a pesar de todo lo que ustedes están viviendo, a pesar de lo que estamos viviendo, todas las crisis que estamos viendo en el mundo, sabemos el final. Dios gana. Su juicio va a prevalecer. Él va a juzgar, y eso nos debe de traer toda la esperanza y la tranquilidad que necesitamos. Entonces, la idea de esa literatura es de demostrar que Dios en su soberanía, en su juicio, en su salvación, en su reino, eso va a ganar al final. Y eso nos debe de retar de dos maneras. Primero, es la parte que algunos de nosotros, cuando escuchamos el fin del mundo, el fin de todo lo que está pasando, nosotros decimos, oh, pero a mí me gusta esta vida. Me gusta el confort, no me gusta tomar riesgos. Por otro lado, puede ser que nos reta en el sentido de que, ok, que mi vida no va bien, aunque las cosas en el mundo no van bien, igual yo puedo estar confiado en el Señor. Entonces, con esa mentalidad que vamos a entrar en Daniel capítulo 7. Y vamos a ver este cambio donde Daniel antes estábamos viendo cómo Dios estaba con ellos en medio de todas esas historias físicas. Ahora Él va a animarles. Hey, yo no solo voy a ser el Dios que les rescate del fuego y el Dios que les rescate de los leones. Yo soy el Dios que los rescate de la muerte. Y entonces vamos a empezar con el versículo 1 del capítulo 7. En realidad yo les animo, si están durante este tiempo, estén leyendo todo el libro de Daniel. No tengo el tiempo de leer todo corrido, pero sí voy a leer el pasaje y hacer algunos comentarios. Pero realmente es poderoso cuando puede leer todo un pasaje a la vez. Versículo 1. Anteriormente, durante el primer año del reinado de Belsasar en Babilonia, Daniel tuvo un sueño y vio visiones mientras estaba en su cama. Puse el sueño por escrito y esto es lo que vio. Entonces, para empezar, estamos volviendo en tiempo. Ya estamos en el tiempo de Belsasar. Entonces Daniel no ha pasado por el foso de leones y todo lo que hemos visto, pero estamos volviendo, y aún durante ese tiempo donde Daniel está creciendo en su fe, confiando más y más en Dios, Dios le está dando sueños y visiones a él. Y hablé de eso un poco en el capítulo 2,
pero no podemos decir que esos sueños, esas visiones son normales. Y como dije antes, tampoco voy a decir que cada sueño tiene algún significado especial. Si fuera así, mi vida sería una locura si mis sueños se están haciendo realidad, y me imagino que para ustedes también. Pero ellos, hay que recordar que ellos tampoco tenían todos los medios y el acceso, no tenían a Cristo en sí como nosotros lo tenemos, no tenían la revelación como las escrituras como nosotros tenemos. Y entonces ellos, Dios todavía estaba revelándose de ciertas maneras en ese tiempo. Y yo no estoy diciendo que no está haciéndolo hoy en día, solo estoy diciendo que nosotros tenemos algo autoritativo, algo real, algo que nos ha dado Dios a través de las escrituras, donde nosotros podemos primero ir a eso, y todo lo demás que tal vez experiencias religiosas, experiencias espirituales, todo eso igual tiene que alinearse con lo que dicen las escrituras. Aún así, ese sueño y esa visión que va a tener Daniel es diferente que algo que nosotros tendríamos, porque eso es algo que tenemos escrito en la palabra de Dios, es algo que Dios le dio específicamente a él en esos momentos para que él podría ser animado donde él está y también animar a los otros que están alrededor de él en la misma posición de estar en cautiverio, bajo esos reinos y imperios. Por eso, cuando hablamos de esos sueños, de esas visiones, ahora estamos entrando, como mencioné, en el género de literatura que se llama apocalíptica. Ahora, yo sé que cuando pensamos en apocalipsis o apocalíptica, lo primero que viene a nuestra mente es el fin del mundo, ¿verdad? Y Hollywood ha hecho un montón de dinero en eso. Entonces, yo he notado en los últimos años, o tal vez es normal, pero muchas películas, todo tiene que ver con ese futuro distópico que, quién sabe, tal vez vamos a todos a tener que cazar y sembrar, y va a haber la ley marcial, y tengo que proteger mi familia y cazar zombies y todo eso. Pero eso no es realmente lo que estamos hablando cuando vemos eso en las escrituras. Apocalipsis es una palabra que simplemente significa destapar o descubrir o revelar. Entonces yo lo pienso cuando uno está viendo como un señor que está haciendo esos trucos de magia, tiene la cajita ahí, tiene una tela encima y dice, y lo destapa. Entonces lo que estamos viendo aquí en ese género es como Dios está abriendo las cortinas para que nosotros podamos ver un poco más allá de lo que va a pasar en el futuro, pero con el propósito de animarnos en el presente. No es para que nosotros podamos decir, ok, este evento significa esto, y ese dictador ahora es esta persona en la Biblia. No es para eso. Y creo que eso presta al misterio de que nos ayuda a entender que, yo no necesito saber todo, no tengo que tener claridad, igual yo puedo confiar en lo que Dios está haciendo, porque al final de todo yo sé que Él está trabajando. Entonces, cuando hablamos de lo apocalíptico, no deberíamos de tener esa sensación de algo inminente que nos va a matar o algo de miedo. En realidad debe de darnos, en vez de sensación de fatalidad y de pesimismo, debe de darnos o generar en nosotros alegría y optimismo. Y la razón es porque sí, está hablando del final, pero está hablando del final del abuso, la injusticia, la corrupción que encontramos en este mundo. Lo apocalíptico celebra lo que Dios está haciendo, su victoria sobre los enemigos de su pueblo. Y obviamente por naturaleza, entonces eso significa que es un poco difícil de entender. Hay mucha metáfora, hay muchos símiles, hay muchas imágenes, y a veces suena como poesía. Entonces aunque está dándonos luz y revelando sobre ciertos conceptos y cosas difíciles de entender en el futuro, igual es un poco difícil de entender porque no estamos, primeramente, entendiendo todas las imágenes que Daniel hubiera entendido, pero segundo, porque simplemente no tenemos la comprensión para entender todo lo que está pasando.
Entonces yo siempre advierto en contra de personas que tienden de tomar la Biblia en una mano y las noticias en la otra mano y empezar a interpretar las escrituras a la luz de lo que está pasando en el mundo. Más bien, nosotros deberíamos orientarnos sobre lo que está diciendo en las escrituras y simplemente confiando en Dios a pesar de todo lo que está pasando alrededor de nosotros en el mundo. Entonces, ¿me están siguiendo? Yo sé que es bastante, pero quería darles un marco de referencia mientras que entramos en eso, porque hay un montón de imágenes y puede ser un poco confuso. Pero si lo encuentran confuso, lo están leyendo correctamente, porque es confuso. Ok, versículo 2. Esa noche, en mi visión, yo, Daniel, vi una tempestad que agitaba la superficie de un mar grande, con vientos fuertes soplando de todas direcciones. Del agua surgieron 4 bestias enormes, cada una diferente de la otra. La primera bestia era como un león con alas de águila. Mientras yo observaba, le fueron arrancadas las alas, quedó de pie en el suelo sobre sus 2 patas traseras como un ser humano, y se le dio una mente humana. Luego vi una segunda bestia que parecía un oso. Se levantó sobre uno de sus costados y llevaba 3 costillas de entre los dientes, y oí una voz que le decía: levántate y devora la carne de mucha gente. Después apareció la tercera de estas extrañas bestias y se parecía a un leopardo. Tenía 4 alas de ave sobre la espalda y 4 cabezas, y esta bestia se le dio gran autoridad. Luego, en mi visión de esa noche, vi a una cuarta bestia aterradora, espantosa y muy fuerte. Devoraba y aplastaba a sus víctimas con enormes dientes de hierro y pisoteaba los restos bajo sus pies. Era diferente a las demás bestias y tenía 10 cuernos. Entonces aquí tenemos una imagen de bestias saliendo del agua. En ese tiempo, el agua, el mar en sí, simbolizaba mucho caos. Para la gente que vivía en ese tiempo, era un lugar que causaba temor. Era un lugar donde estaban las bestias del mar. Entonces, cuando él estaba hablando de ese ambiente, estaba hablando de un ambiente de lo desconocido y de lo caótico. Y de ese ambiente de tanto de desconocimiento salen 4 bestias. Las primeras bestias vienen de animales terrenales. Demostraban gran fuerzas en diferentes áreas. Yo no sé si ustedes se acuerdan, cuando yo me imagino que estaba en middle school, 6º, 7º grado, creo que estábamos en una clase, pero uno de los maestros puso un show en la tele y se llamaba Cuando animales ataquen. No sé por qué lo puso, porque creo que nos quedó todos aterrorizados después de eso, pero era demostrar animales que estaban atacando a los seres humanos. Algo que me quedó muy claro: ningún ser humano tenía ninguna fuerza frente a ningún elefante, oso, lo que sea que ellos querían hacer a esos seres humanos. Eso es lo que hacía. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Están diciendo esas imágenes para generar temor en las personas que están escuchando eso. Están viendo el poder en esas bestias. Están viendo que son cosas temibles y terribles. Y obviamente tienen tanto poder que nadie puede hacer nada frente a eso. Pero la cuarta bestia no es algo terrenal. No da nada de como ni un oso, ni un león, ni un leopardo. Más bien habla de muchos diferentes cuernos. Simplemente dice: es aterradora, espantosa y muy fuerte. Entonces, lo que quiero que ustedes queden claros aquí: estos no son bestias simplemente como de Monsters Inc. o algo así tan fluffy y felices. Esos son imágenes de bestias que realmente demuestra la naturaleza caótica y de abuso y de poder y de autoridad sobre ese ambiente donde ellos están. Y eso es importante al ver la interpretación que ahorita vamos a ver. Versículo 8. Mientras yo miraba los cuernos, surgió de pronto otro cuerno pequeño entre ellos. Entonces, esa bestia tiene 10 cuernos, surge otro. 3 de los primeros cuernos fueron arrancados de raíz para darle lugar al nuevo. Este cuerno pequeño tenía ojos que parecían humanos y una boca que presumía con
arrogancia. Entonces hay algo que está pasando en esa bestia, pero la característica es la arrogancia de ese cuerno. Su raíz es una de arrogancia. Ahora, cambia la visión en el versículo 9. Observé mientras colocaban unos tronos en su lugar y el anciano se sentó para juzgar. Su ropa era blanca como la nieve, su cabello se parecía a la lana más pura. Se sentó sobre un trono ardiente con ruedas en llamas. Creo que voy a seguir leyendo aquí. Se sentó sobre un trono ardiente con ruedas en llamas y un río de fuego brotaba de su presencia. Millones de ángeles le atendían, muchos millones se pusieron de pie para servirle. Entonces comenzó la sesión, y pueden una vez subrayar, del tribunal, y se abrieron los libros. Entonces tenemos toda la descripción de las bestias, el mar, el caos, el desorden, y ahora tenemos otra escena. Y en esa escena tenemos básicamente alguien que se llama el anciano. Ese ser tiene todo poder, tiene toda autoridad. Él está sentado ahí, blanco como el nieve, y está describiendo el que tiene el poder para juzgar. Es Dios. Entonces, si lo lee, ve constantemente juicio, tronos, tribunales, libros, juicio y pureza y blanco. Entonces es santidad, es perfección, es orden, es una escena de autoridad buena. Hay millones de ángeles que lo están adorando, hay millones de seres alrededor del trono. Es una escena del trono, del cuarto del trono de Dios. Entonces, tenemos un contraste aquí. Las bestias por un lado, el trono de Dios por otro lado. Un tipo de autoridad y poder y abuso por un lado, tenemos autoridad y poder máximo por el otro lado. Entonces, orden, caos, luz, oscuridad, justicia en vez de arrogancia y injusticia, estabilidad en vez de inestabilidad, pureza en vez de suciedad, blanco en vez de negro. Ese tipo de contraste, de conflicto, de tensión entre eso. Pero lo que vamos a ver es que en realidad no es una competencia verdadera. Sigo leyendo versículo 11. Yo seguí mirando porque podía oír las palabras arrogantes del cuerno pequeño. Seguí mirando hasta que mataron a la cuarta bestia y su cuerpo fue destruido por el fuego. A las otras tres bestias les quitaron la autoridad, pero se les permitió seguir con vida un poco más. Entonces tenemos ese gran pleito, pero en realidad en un momento Dios vence a las bestias. Dice que en fuego, y la última vez que vimos fuego fue ese fuego que salía del trono. Entonces estamos viendo que Él los está venciendo a esas bestias. La cuarta bestia se muere, pero los otros tres tienen un poco más de autoridad, pero Él sigue. Mientras continuó mi visión esa noche, vi a alguien parecido a un hijo de hombre. Puedes subrayar eso. Un hijo de hombre descender con las nubes del cielo. Se acercó al anciano y lo llevaron ante su presencia. Se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo, para que lo obedecieran los de toda raza, nación y lengua. Su gobierno es eterno, no tendrá fin, su reino jamás será destruido. Entonces aquí tenemos otra imagen de un ser que se llama el Hijo de Hombre. Parece hombre, pero desciende del cielo. Eso obviamente no es normal, ya que nosotros los hombres venimos de la tierra. Entonces eso es una anomalía, eso es algo diferente. No sabemos exactamente qué es eso, pero ese ser tiene características ambos divinas y tiene características humanas. Y este ser, él se acerca al anciano o hay acceso al anciano, y en vez de morir en su presencia por su pecado como cualquier de nosotros haríamos, le da toda autoridad, todo poder, toda honra, y entonces todos ahora van a obedecer a ese ser. Él trae una resolución personal a todo lo que está pasando ahí.
Él puede traer una resolución, una solución personal a todo lo que está creando esas bestias. Y voy a hacer una paréntesis aquí porque Daniel no tuvo esa oportunidad y ese privilegio. Nosotros de este lado de Cristo, nosotros tenemos esa oportunidad y ese privilegio de saber de qué es lo que está hablando. Es impresionante para mí. Ahorita la próxima serie que vamos a hacer es el libro de Juan. Y a través de Juan, Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo de Dios. No, el Hijo de hombre. Y en eso nosotros encontramos que Él está llamando atención a este texto diciendo, yo soy ese ser que viene a reinar, que yo soy, que tengo características divinas, que tengo características humanas y no entendemos todo eso, pero está hablando de su encarnación, de alguien que viene y va a crear acceso al Padre aún en medio de todo ese juicio. Y lo que eso nos da es esperanza en el juicio de Dios. No porque nosotros podemos ser perfectos, sino porque Él es quien nos da esa gran oportunidad. Entonces, cuando escuchamos a Jesús utilizar ese nombre, podemos empezar a entender, porque los judíos, ellos entendían qué es lo que Él estaba diciendo. Ellos lo odiaban. ¿Por qué? Porque Él está diciendo, yo soy ese hijo de hombre que Dios va a dar toda autoridad y toda honra y todo poder sobre todo. Yo soy el que voy a venir a establecer mi reino eterno. Y eso no es algo para minimizar. Y es por eso que nosotros no podemos simplemente ver hacia atrás y decir, oh, Jesús fue un buen maestro, Jesús tenía una buena ética, Jesús fue simplemente un hombre que cambió el mundo. Fue mucho más allá que esto. Es el Hijo de hombre, divino, humano, y eso es lo que estamos celebrando en este tiempo de Navidad. Daniel no tenía esa oportunidad, entonces él está bien confuso. Versículo 15. Yo, Daniel, quedé muy angustiado por todo lo que había visto y las visiones me aterrorizaron. Así que me acerqué a uno de los que estaban de pie junto al trono y le pregunté lo que significaba todo eso. Me imagino como un niño que va y jala la ropa de un adulto. Hey, ¿qué es lo que eso significa? No sé si ustedes han estado en un contexto donde tal vez no habla el idioma de todos los que están hablando. Y ellos te empiezan a hablar y agarras como 60% y uno dice, sí, ya. Yo tengo, eso me ha pasado mucho. Es como eso, uno lo está escuchando, lo está viendo, pero no realmente entiende y eso es lo que él siente. Y acuérdese, eso es Daniel. Su especialidad es interpretar sueños, pero él no entiende aquí lo que está pasando. Entonces, él se acerca y le pregunta. Versículo 16 y 17 dice así, entonces me lo explicó así, y esto es un buen resumen de toda la visión. Estas 4 bestias enormes representan a 4 reinos que surgirán de la tierra. Entonces son gobiernos. Pero al final el reino será entregado al pueblo santo del Altísimo y los santos gobernarán por siempre y para siempre. Entonces el resumen, son 4 reinos terrenales, pero algún día esos van a terminar y va a haber otro reino que Dios va a establecer. Ahora, ¿cómo leemos eso? ¿Cómo entendemos todo eso? Podemos ver que en la profecía muchas veces hay lo que se llama un doble cumplimiento. Entonces, si lo pensamos así, digamos que yo estoy aquí en Greenville, viendo hacia el norte, más allá hacia las diferentes montañas que tenemos en la región, y vemos unos que están más cercanos. Table Rock o uno de esos otros, pero también sabemos que hay otras que están atrás de eso y de donde nosotros estamos todo se ve como muy parejo, todo se ve en la misma línea, pero en realidad hay una distancia entre las dos montañas. ¿Me están siguiendo con eso? Ustedes se están imaginando ver las montañas a la distancia, todo se ve igual, pero en realidad hay unos picos que están más allá y hay otros que están más cercanos. Lo que está pasando es que yo veo los dos, pero no puedo ver lo que está entre los dos. Y cuando estamos hablando de profecía, muchas veces podemos ver un
cumplimiento más cercano al profeta, pero también hay un cumplimiento o más significado más allá que el profeta, pero nosotros no entendemos necesariamente cómo funciona el tiempo entre los dos cumplimientos o múltiples cumplimientos. Y eso es lo que yo creo que está pasando aquí. Daniel está viendo la realidad en general del mundo, que nosotros somos gobernados por las bestias. Ahora, en ese tiempo de Daniel tiene mucho sentido que cabe dentro de los 4 reinos que son muy comunes en ese tiempo. Empezó con el reino babilonio, vimos eso. Después los medopersas, ya vimos eso con Darío. Después, ¿quién venía después de los medopersos? Los griegos. Y después de los griegos, ¿quiénes? Los romanos. Entonces eso cabe muy bien entre los 4 bestias. Sin embargo, no podemos decir que cabe exactamente entre las 4 bestias. Por eso podemos decir, ok, esto existía, pero todavía hay un ambiente donde los reinos del mundo oprimen las personas que estamos en el mundo. Destruyen, dañen, hieren, aprovechen, abusan. Si uno ve solo el siglo XX, están diciendo que hay estimados de casi 400 millones de personas que fueron matados por sus gobiernos. No estamos hablando de guerra ni nada de eso. Si uno solo piensa en los 60, 70 de los Pol Pot y Khmer Rouge en Camboya, mataron 1/4 de toda la población. Piensen en Stalin, piensen en Hitler, piensen en todo eso, y eso empezamos a ver donde nosotros vivimos, el mundo donde vivimos, son bestias. Y puede ser, sí, por un lado es un abuso de poder y un abuso de su autoridad. Hay destrucción, hay corrupción, todos nosotros hemos visto eso en nuestros países. Pero por otro lado, sentamos aquí en un contexto bastante cómodo y decimos, bueno, eso es otro lado, ya nosotros estamos civilizados, estamos creciendo en todo eso, pero a la vez escuchamos eso y no queremos perder donde estamos viviendo en este mundo tan perfecto aquí en Estados Unidos. Y en realidad nos está oprimiendo por nuestra propia esclavitud a nuestras pasiones, a la comodidad, a la prosperidad, a la seguridad. Entonces, nos oprime a través del abuso y la autoridad y abuso de poder y todo eso, o nos oprime a través de nuestros propios deseos. Pero la realidad es que vivimos en un mundo que es manejado por una bestialidad del ambiente. Y no digo de todo eso para decir que no deberíamos de apreciar lo que Dios nos da en este mundo y no deberíamos disfrutar de la belleza donde nosotros vivimos. Yo siempre digo a mi esposa, vivimos en uno de los lugares más bonitos de todos Estados Unidos. Durante la semana a veces yo me siento y digo, gracias a Dios por lo que nos ha dado como familia y como congregación y donde estamos. Pero significa, sí, que va a haber un tiempo cuando vamos a sufrir bajo esas bestias, lo que vamos a ver, y no podemos poner nuestra esperanza en lo que no va a durar, no lo que va a perdurar. Entonces, ahí él sigue hablando y no termina la descripción. Entonces, quise conocer el verdadero significado de la 4ª bestia. Entonces, él medio entiende todo lo que él está diciendo, pero quiere investigar más. Que era tan diferente a las demás y tan espantosa. Había devorado y aplastado a sus víctimas con dientes de hierro y garras de bronce y pisoteaba los restos bajo sus pies. También pregunté acerca de los 10 cuernos que había en la cabeza de la 4ª bestia y por el cuerno pequeño y que surgió después y destruyó a 3 de los otros cuernos. Este cuerno parecía más grande que los demás y tenía ojos humanos y una boca que presumía con arrogancia. Acuérdense, arrogancia, arrogancia, arrogancia. Mientras miraba, ese cuerno hacía guerra contra el pueblo santo de Dios y lo vencía. O sea, tenía éxito en contra del pueblo de Dios. Hasta que vino el anciano, el Altísimo, y emitió un juicio en favor de su pueblo santo. Entonces llegó el tiempo para que los santos tomaran posesión del reino.
Entonces Él está hablando de todas esas bestias, ese ambiente de gobiernos que están aplastando y oprimiendo, pero también es muy claro que eso viene a un fin, tiene un fin, que sí va a haber justicia, sí va a haber esperanza, sí va a haber perfección, que el mundo y lo malo en este mundo va a estar corregido. Vamos a tener esa existencia que siempre hemos querido al ver la perfección que Dios va a traer al mundo. Sin embargo, para mientras sí va a haber tiempos difíciles. Esa bestia, esa cuarta bestia está hablando de violencia en contra de Dios y sus santos. Y es muy importante para nosotros porque muchas veces tendemos a pensar, ok, si yo sigo a Dios y si yo hago lo correcto, entonces mi vida va a ser fácil y cómodo y con prosperidad. Y hay lugares que prometen eso incluso al pueblo de Dios, cuando las Escrituras nunca prometen eso. Si Dios le da eso, gracias a Dios. Si no le da, igual podemos confiar que Dios está sobre todo eso. Más bien, está diciendo aquí, va a haber un tiempo cuando ustedes lleguen a ser el blanco de esa bestia. Ustedes van a tener que sufrir y Dios va a permitir su sufrimiento bajo los que te van a perseguir. Hace unas semanas conocí a un pastor, él es de la India, es joven, 33, 34 años, él se llama Daniel. De hecho, hablé con él esta mañana. Y él me estaba contando un poco de su ambiente. Él lo llamó una aldea en la India, pero ustedes saben que en la India hay montones de personas. Entonces, sí, mi aldea, ¿cuánta gente hay en su aldea? 3 millones de personas. Ok, 3 millones de personas. Pero cuando él llegó hace unos 5 años, había 30 creyentes en todo ese lugar. 30, de 3 millones. Ahora, él es pastor, ahora hay unos 100 creyentes. Eso es como tal vez 2/3 de la cantidad de que están sentados aquí en 3 millones de personas. Y él me dijo, pero eso no es lo único que yo estudio y entreno pastores, pero yo también estoy estudiando ser abogado. Y yo, ¿por qué? Porque así yo puedo entrar en el corte y la cárcel para sacar a mis pastores cuando los arrestan. Entonces ese es su punto de estar estudiando la ley para que él pueda ayudar a los que están bajo persecución. Aún esta mañana él me escribió y otros 11 los agarraron en la provincia a la par de mí. Y nosotros tenemos que entender que la realidad de muchos creyentes en el mundo, eso es algo muy normal. Para nosotros, hasta ahora, estamos bien, pero si vivimos en un mundo donde las bestias reinan, entonces eventualmente nosotros vamos a llegar y vamos a tener que enfrentar lo que Él dice que vamos a enfrentar. Pero de nuevo, Él está diciendo todo eso para que nosotros aguantemos, perseveramos y seguimos adelante aún bajo eso. Versículo 23. Después me dijo, esta cuarta bestia es la cuarta potencia mundial que gobernará la tierra. Será diferente a todas las demás, devorará al mundo entero, pisoteando y aplastando todo lo que encuentra a su paso. Sus 10 cuernos son 10 reyes que gobernarán ese imperio. Luego surgirá otro rey diferente a los otros 10 y someterá a 3 de ellos. Desafiará, aquí está la arrogancia, al Altísimo y oprimirá al pueblo santo del Altísimo. Procurará cambiar las leyes de los santos y sus festivales sagrados y ellos quedarán bajo el dominio de ese rey por un tiempo, tiempos y medio tiempo. La característica específica de esa bestia, de ese cuerno, es que van a estar en contra de Dios y va a estar en contra de los seguidores de Dios. Y eso, cuando nosotros leemos eso, significa que nos pone en una posición donde tenemos que tomar una decisión. ¿Cómo reacciono en contra de las noticias o con esas noticias que a mí me van a perseguir por mi fe? Y obviamente si hemos crecido en la iglesia, las preguntas constantes, ¿quién es este? ¿Cómo va a ser? Y no sabemos exactamente, pero lo que sí sabemos es que vamos a experimentar como pueblo de Dios un tiempo difícil donde se nos va a permitir hacer cosas horribles en contra de nosotros, pero al final Dios va a ejecutar su juicio.
Como dije, a veces nosotros venimos de trasfondos donde tendemos a leer la Biblia en una mano y las noticias en otra mano. Y entonces leyendo esto, yo he escuchado un montón de interpretaciones. En un punto era Turquía y los musulmanes que nos iban a quitar, ¿verdad? O los Césares y Roma, o era Hitler, o es China. Si estamos fuera de Estados Unidos es Estados Unidos y es Trump. Si estamos dentro de Estados Unidos, Trump nos está salvando del mundo. Es Rusia ahorita. La realidad es que hay muchas interpretaciones y no podemos decir exactamente qué es, pero cuando uno va incluso al Nuevo Testamento, habla no solamente del anticristo, sino nos habla de un espíritu anticristo, en el sentido de que hay todo un ambiente que es anticristo, que es en contra de Cristo. Y eso es la realidad en que nosotros vivimos. Pero Él también dice que es un tiempo, otro tiempo y un tiempo. ¿Qué significa? Es algo específico. Entonces, aunque Él está diciendo, ustedes van a sufrir, es un tiempo que tiene un inicio, es un tiempo que tiene un fin. Cuando nosotros estamos entrenando para algún deporte, algo así, una vez más, sí puede ser que estamos sufriendo, pero tiene un inicio, tiene un fin. Y eso nos debe decir, aguante, persevere. ¿Por qué? Porque la justicia se va a hacer. Versículo 26, eso es la justicia. Sin embargo, después, el tribunal. Nota el artículo definitivo, el tribunal. Eso no es el Corte Supremo de Estados Unidos, eso no es el Corte Supremo de cualquier país, porque ningún tribunal humano es perfecto. Pero él dice, el tribunal, lo que vimos, esa escena que nosotros vimos antes, dictará sentencia. Se le quitará todo su poder y quedará totalmente destruido. Entonces se dará al pueblo santo del Altísimo la soberanía, el poder y la grandeza de todos los reinos bajo el cielo. El reino del Altísimo permanecerá, mientras que los otros eran un tiempo, ahora permanecerá para siempre. Y todos los gobernantes le servirán y obedecerán. Aquí termina la visión. Yo, Daniel, estaba espantado por mis pensamientos y mi rostro estaba pálido de miedo, pero no le dije a nadie. Entonces, igual que Daniel, cuando uno empieza a estudiar realmente todo lo que está diciendo aquí, uno debe ser asombrado por lo que Dios nos está revelando incluso. Tengo algunas ideas sobre eso para terminar. Primero, tomando de nuevo esa realidad, vivimos en un ambiente hostil. Sea que lo reconocemos o no, vivimos en un mundo hostil. Por un lado, Dios ha creado vida y nos ha dado vida aquí en la tierra y nos da muchas bendiciones y vamos a disfrutar lo que Él nos da. Pero no es para nosotros aferrarnos a esto. No es para sobreidentificarnos con lo que no va a durar. Tenemos que estar dispuestos a sacrificar lo que tenemos en este reino que va a terminar para servir a un reino que nunca va a terminar. Todo lo que nosotros tenemos aquí, todo, no solo lo material, aún nuestras familias, todo, eso va a desaparecer. Y eso es simplemente parte de las consecuencias de la caída de nuestro pecado. Pero nosotros también podemos ver esto como una oportunidad para servir a otros y dejar que otros empiecen a darse cuenta lo que yo busco no se encuentra en este ambiente. Recién estuve leyendo una historia sobre una pareja iraní que eran cristianos y vinieron a Estados Unidos. Y después de unos meses la esposa le dijo al esposo, hey, ¿sabe qué? Yo quiero volver a Irán. Y ellos siendo perseguidos allá en Irán. Y él dijo, ¿por qué? Y ella dijo eso. Aquí hay una canción de cuna satánica. O sea, nos está durmiendo. Todos los cristianos aquí tienen sueño y ahora estoy empezando a tener sueño. Y la persona que estaba comentando en eso dijo, esta historia fue inquietante porque esa mujer estaba percibiendo una amenaza a su fe que era aún mayor que la persecución que estaba enfrentando al otro lado, era
estar dormido por una fe perezosa aquí en Estados Unidos. Y tenemos hermanos y hermanas alrededor del mundo y nosotros necesitamos estar orando por ellos porque ellos enfrentan cosas muy difíciles. Pero también tenemos que reconocer que estamos justo en una posición igual de peligroso cuando nosotros estamos confiando más en ese ambiente donde estamos que en lo que Dios nos está prometiendo. Entonces, cuando escuchamos eso, va a venir un fin. ¿Qué es nuestra reacción? Porque algunos de nosotros es, mi vida es tan buena, yo en realidad no quiero perder esa vida. Yo en realidad disfruto mucho y empezamos a aferrarnos a lo que es nuestra realidad alrededor de nosotros. Entonces tenemos que reconocer que eso está fuera de nosotros y la acción que nosotros debemos de tomar es cómo es que yo me enfoco en lo que vemos en Efesios, las buenas obras que Dios me ha hecho para hacer. Y eso empieza a llegar a tener un propósito en nuestras vidas. Porque estamos diciendo, sí, viene el fin, hay una urgencia en la misión de Dios y a la vez, sí, viene el fin, yo no tengo control sobre nada de eso, entonces tengo que tener paciencia en todo lo que está pasando en este mundo. Yo no puedo controlar nada de eso. Pero ¿cuáles son las áreas, las obras, la generosidad? ¿Cómo es que yo puedo ser luz en medio de un ambiente hostil que va a terminar? Segundo, es muy interesante para mí ver la postura de Daniel. Daniel recibe una revelación de Dios y incluso él tiene la oportunidad de ir y preguntar, Dios, ¿qué es lo que eso significa? Y su reacción no es, ¿sabe qué? Ahora yo puedo salir y publicar mi libro y ganar mucho dinero y profetizar sobre personas y ministrar y dar palabras a otras personas porque Dios me dio eso. No vemos eso. ¿Qué es su reacción? Asombrado. Demasiado asombrado, tan asombrado que yo me tengo que quedar callado porque yo no soy nada. Hay una humildad al recibir la gracia de Dios y creo que eso es importante porque nosotros tenemos que ver que aun esto y todo lo que nosotros recibimos de Dios es una gracia de Dios y significa que todos nosotros estamos en el mismo nivel, no podemos utilizar lo que Dios nos da para hacer justo lo que el resto del ambiente hace a la gente. Y digo eso porque veo tantas veces en algunas de nuestras congregaciones y algunas de nuestras iglesias donde los mismos líderes utilicen el poder que Dios le ha dado, la autoridad que Dios le ha dado para abusar de la gente en la congregación. Están haciendo exactamente lo que hacen las bestias. No están aportando al reino de Dios y ese reino que Dios va a traer por siempre y para siempre. Ese tiempo va a terminar y ese tipo de punto de vista va a terminar. Hoy tenemos la oportunidad también de celebrar de la Cena del Señor. Y en realidad lo que nosotros estamos haciendo con participar de la Cena del Señor es tomar y comer el juicio de Dios sobre Jesús, el Hijo de Hombre. Estamos diciendo, cuando yo participo en eso, yo estoy poniendo mi esperanza en el juicio de Dios. Y yo sé que nosotros venimos de lados donde el juicio tiene mala connotación, pero como creyentes estamos diciendo, el juicio de Dios va a traer justicia, va a traer perfección, va a traer restauración, va a traer el fin de toda la corrupción que nosotros vivimos. Y eso en realidad estamos participando entonces un símbolo de justo lo que estamos viendo aquí en Daniel apuntando hacia el futuro. Y Brandon nos va a dirigir en ese tiempo, pero eso es lo que Pablo dice en 1 Corintios 11. Estamos haciendo eso recordando lo que Cristo hizo, pero también apuntando hacia el futuro hasta que Él venga. Eso es nuestra esperanza. El Hijo de hombre viene en su divinidad, en su humanidad, y Él viene a restaurar todo ese ambiente de las bestias. Esos no van a seguir. El pueblo de Dios, nosotros seguimos adelante. Entonces, que este pasaje nos traiga alegría, confianza y propósito
a salir y hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Déjame orar. Señor, te damos gracias porque a pesar de que haya pasajes difíciles de entender, el punto es claro. Tú ganas. Y aunque no lo merecemos, cuando nos alineamos contigo, cuando ponemos nuestra fe en ti, Señor, significa que nos juntamos al equipo ganador. No porque es alguna competencia, sino simplemente porque es. Tú eres Dios, el Todopoderoso, omnisciente, omnipotente. Y por alguna razón decides incluirnos en lo que tú estás haciendo en el mundo. Entonces nosotros, Señor, aún durante este tiempo de Navidad, miramos hacia atrás y vemos tu venida al mundo, donde viniste a vivir una vida, sacrificar tu vida, levantarse de entre los muertos al vencer la muerte y ascender a tu gloria con tu Padre. Vemos hacia atrás en eso, pero también miramos hacia adelante, donde vendrás de nuevo. Pero esta vez no vienes como un sirviente sufriente, sino vendrás como el juez que va a ejecutar tu juicio perfecto. Y en eso, Señor, encontramos esperanza. Yo pido por todos los que están aquí hoy, Señor, todo lo que ellos están viviendo y viendo en sus familias, en sus trabajos. Yo sé que a veces nos tendemos de meternos demasiado en los detalles de cada cosa y nos deja ser abrumados por esas cosas. Y la vida a veces siente imposible. Señor, gracias por darnos por lo menos un vistazo de una realidad mucho más grande, un panorama mucho más grande de lo que tenemos en nuestras mentes tan pequeñas. Y encontrar esperanza y tu amor aún en eso. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén.